Muy buenos días, mis niños del grado tercero. Me alegra mucho saludarlos nuevamente. Espero estén juiciositos con la bendición de Dios, protegidos en casita. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con el cuadernillo de Ciencias Naturales, donde habíamos quedado acá, en el reino protista. Este reino incluye una gran variedad de organismos unicelulares y multicelulares que presentan distintos tamaños, formas y ciclos de vida. Los protistas se clasifican de acuerdo con su tipo de nutrición, como son las algas, que son autótrofas, o los protozoos, que son heterótrofos. Bueno, aquí como podemos ver algunas algas, las algas pueden ser unicelulares o multicelulares. Sus células son parecidas a las de las plantas, viven en ambientes acuáticos y elaboran su propio alimento mediante la fotosíntesis. Por el contrario, los protozoos son organismos unicelulares, microscópicos, pequeños, que viven en ambientes acuáticos y se alimentan de otros seres vivos, como las bacterias, algas y algunos, entre ellos mismos también protozoos. El reino fungi o reino de los hongos. Los hongos son organismos que se caracterizan por crecer en ambientes húmedos y pueden ser unicelulares o multicelulares. Un ejemplo de ellos es la levadura, que es un ejemplo de hongo unicelular, mientras que las setas, como los champiñones, son multicelulares. A pesar de que se parecen a las plantas por vivir en el suelo y no desplazarse, los hongos se diferencian porque estos no elaboran su propio alimento. Es decir, ellos no tienen como el proceso de la fotosíntesis en las plantas, no, ellos no elaboran su propio alimento, estos se alimentan de otros organismos o restos de ellos y los digieren externamente y posteriormente absorben los nutrientes. Los hongos son beneficiosos para los ecosistemas porque descomponen los restos de otros seres vivos, liberando sus componentes, que como nutrientes pasan a formar parte del suelo, haciéndolo fértil. Algunos hongos son beneficiosos para los seres humanos, como por ejemplo los hongos comestibles, los setas, que son como los champiñones, las levaduras eh, como son las levaduras para la elaboración de estos alimentos. Hay otros hongos que son perjudiciales, como los hongos llamados mohos, que pues deterioran los alimentos, como lo vemos cuando tenemos en un tiempo un alimento y se pasa de vencimiento, produce como un algodoncito blanco, como verduzco, como negrito. Esos mohos, que son como parásitos que causan enfermedades, y pues incluso el pie de atleta también, que es un hongo muy conocido, ¿cierto? Que les da a las personas. Los hongos son organismos que se caracterizan por crecer en ambientes húmedos, unicelulares, como lo decimos. Y pues estos hongos son, acordándonos que son los Z, que se clasifican en tres, ¿verdad? Que son los mohos, los zetas y las levaduras, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir acá. Y dice, ¿por qué crees que los hongos son importantes para la humanidad? Vamos a responder estas pequeñas preguntas. ¿Por qué crees, cierto? Algunos hongos son comestibles y nos ayudan a nosotros en ciertas cosas. Y luego vamos a realizar un dibujo de un hongo que a ustedes les hayan llamado la atención, ya sean hongos como la levadura, como la vemos acá, hongos de mohos o hongos que forman setas. Y aquí tenemos unos ejemplos, son hongos unicelulares, hongos pluricelulares. Los hongos unicelulares, microscópicos y de forma ovalada, descomponen sustancias orgánicas complejas en otras simples mediante un proceso llamado fermentación. Aquí los mohos, sus hifas crecen sobre la materia orgánica como restos del pan o de la fruta, como les digo yo, cuando se está descomponiendo algo que crea un moho, como cuando dejamos un pan cierto tiempo y ese crea un moho, o también vemos los hongos de formas setas que descomponen la hojarasca de los bosques en otoño o primavera. Ahora vamos a ver el tercer reino, que es el reino plantae de las plantas. Este reino, pues en estas plantas tenemos las que son sin flor o las que son con flor, ¿cierto?
En la sin flor tenemos las briófitas, las pteridofitas y las gimnospermas. En cada una de estas tenemos un ejemplar, que es el musgo, el helecho o el pino. Y las que son con flor, las angiospermas, son como ejemplo la orquídea, el girasol, la rosa, todas estas plantas que tienen flor. Las plantas son seres pluricelulares y autótrofos que elaboran su propio alimento mediante la fotosíntesis, acuérdense, y que no se desplazan pues activamente. A diferencia de las algas, la mayoría de las plantas son terrestres. Las plantas se clasifican como plantas sin semilla o plantas con semilla. Vamos a hablar un poquito de las plantas sin semilla. Estas plantas crecen en ambientes húmedos y se reproducen mediante esporas. O sea, ellas no tienen una semilla porque se reproducen mediante algo que se llama espora, que estas son protegidas por una cubierta resistente y estas esporas se dispersan gracias al viento, al medio ambiente, al agua, y estas caen en algún lugar y esta da origen a nuevas plantas. Entre estas encontramos los musgos y los helechos. Las plantas con semilla. La mayoría de las plantas que conocemos pertenecen a este grupo, ¿verdad? Ya que crecen en una gran variedad de ambientes, poseen tallos, hoja, raíz y tejidos conductores de agua y nutrientes. Además, poseen estructuras donde albergan la semillita para su reproducción. Las semillas son estructuras capaces de generar nuevas plantas. A diferencia de las esporas, las semillas resisten largos periodos de tiempo sin agua. Existen dos grupos de plantas con semillas, las gimnospermas y las angiospermas. Vamos a contestar estas preguntitas y dicen, escribe las características principales de los siguientes tipos de planta, los musgos, los helechos, los gimnospermas y los angiospermas. ¿Qué querrán? Estas tienen flor, estas tienen semilla, estas no tienen semilla, estas tienen reproducción por esporas, cuáles son por semilla. Bueno, ustedes van a recordar lo que hemos hablado. Y luego vamos a realizar esta actividad. Vamos a leer este texto y vamos a seleccionar cuál de los siguientes es un objeto que se obtiene a partir de las plantas. Lo vamos a encerrar y a colorear. ¿Listo? Y después vamos a leer el siguiente texto y escribe BV si la afirmación es verdadera o F si es falsa. Entonces, los organismos del reino fungio o reino de los hongos pueden elaborar su propio alimento. Falso, ¿cierto? Entonces, así lo vamos a realizar. Vamos a leer cada una de ellas. Luego, la tercera dice, dibuja 3 clases de plantas. Aquí vamos a colocar si son las plantas con semilla, sin semilla, el helecho, las algas, o vamos a dibujar una orquídea. Ustedes mismos van a decidir qué planta van a dibujar. Listo, mis amores, entonces hasta ahí vamos a realizar. Nos vemos la próxima clase. Un beso.